Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y quería hablarles acerca de esperar en Dios siempre, de confiar en Dios. Bueno, Dios me ayude a hablar lo que Dios quiera y no lo que la carne o la humanidad quiera de las cosas de Dios. Y permanecer en Dios siempre, esperando en Él y siendo en Él siempre. Hablar la verdad y ver la verdad, confiando en Dios y esperando en Él, sabiendo que para Dios todo es posible siempre. Permaneciendo en Dios en todo momento y instante y siguiendo adelante, creyendo la vida. Creer en Dios no es solo creer por boca, sino creer en tu corazón, en el Espíritu, en la verdad de Dios, en todo lo que es de fe y confiar y verdadero. O sea, si no creemos en Dios en verdad, no tenemos fe, no amamos de verdad, y es falso y muerto. Todo lo que decimos por nuestra boca no es real en nuestras obras, no en nuestras actitudes. Entonces, para poder ser de Dios verdaderamente, hay que tener fe, tener amor y creer en el Señor siempre. Ya sea en creerle si Dios nos dice que hagamos algo o que no lo hagamos, ya sea en creer que saber que si Dios dijo que Él va a estar siempre con nosotros hasta el fin, o sea, hasta el fin de este mundo y hasta el fin siempre, o sea, en Dios no hay fin para el que está en Dios, entonces siempre va a estar con nosotros y es de creerle, es de creer en Dios, no cayendo en nuestros propios deseos de hacer algo y diciendo yo creo en Dios, pero persistiendo en lo que a veces Dios me ordena que no haga. Y así, mis amados, también hablar acerca de creer en Dios y confiar, pero también lo verdadero de hacer la voluntad de Dios. O sea, no esperemos que toda la voluntad de Dios, echándole la culpa a Dios por nuestros males y nuestros errores, por todas nuestras faltas, diciendo, por ejemplo, ¿por qué, Señor, usted quiso que yo me casara con esta persona que es del mundo y que ahora me hace sufrir y me siento mal y me debilita? ¿O por qué, Señor, yo estoy con esa persona que es de Dios pero no, en realidad es falsa? ¿O por qué, Señor, tengo estos hijos con esa persona y Él no me ama? ¿Y por qué, Señor, esto y lo otro? Entonces, no echemos que todo es la voluntad de Dios, porque está en nuestras decisiones, porque también nuestras decisiones tienen que ver por la libertad que Dios nos da, y por nuestras decisiones nosotros decidimos si amamos a Dios verdaderamente o no lo amamos.
Y ahí están las obras, lo que tú haces. Si tú amas de verdad a Dios en tu corazón, lo vas a preferir siempre, sobre todas las cosas. Pero si no, vas a hacer todo lo contrario. No es echar la culpa a Dios, que tú hoy en día estás sufriendo, tienes males, tienes todas las cosas malas, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, para entenderlo claro en nuestras vidas, la voluntad de Dios es toda cosa buena. Si tú le crees a Dios y haces su voluntad, y su voluntad de Él está en ti, la voluntad de Dios no creo que sea que tú forniques, que tú tengas relaciones con alguien sin casarte, que tú tengas hijos con alguien sin estar en matrimonio, que tú te hayas guiado por estar con esa persona por la carne y sus deseos, no por amor. Entonces no le eches la culpa a Dios por eso. No digas por qué me pasó esto, Señor, y es su voluntad. Y en usted confío y sigo confiando. En eso debemos confiar siempre. Pero no todo lo que tú haces es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo lo que Él dice. La voluntad de Dios es todo lo correcto, lo santo y lo perfecto. La voluntad de Dios en tu vida no creo que sea que tú mientas. La voluntad de Dios en tu vida no creo que sea que tú forniques. La voluntad de Dios en tu vida no creo que sea que tú tengas hijos con cualquiera, que tú adulteres, que tú tengas una mujer después te divorcies y tengas otra. Eso no es la voluntad de Dios. No culpes a Dios por tu elección de seguir la carne. No culpes a Dios porque tú amas más la carne que a Dios. Porque, por ejemplo, si tú tienes un hijo con alguien que no es de Dios, y él después no se quiere casar contigo, tú pierdes todo lo de la carne, de volver a estar con una persona. Si eliges en Dios, si eliges en el Espíritu y eliges a Dios, tú sabes que no te puedes casar con otro. Y perdiste eso por tus deseos, por hacer lo incorrecto, porque fue tu error. Entonces, si quieres recibir algún perdón de Dios y demostrar que amas a Dios, debes alejarte de la carne y ya no puedes casarte con nadie, porque es hasta la muerte. Entonces, si esa persona vive, tú no te puedes casar con nadie ni llegar a nadie. Más si tú no amas a Dios, vas a casarte con otro y vas a decir, bueno, yo vivo en Dios, Dios me perdona, y ahora me voy a casar con mi nueva pareja. Estás adulterando. Tú tienes un espíritu de adulterio en ti, de fornicación, por estar con alguien que no se casó contigo. Pecaste prefiriendo la carne, te debilitaste en la carne y sus deseos, acostándote con esa persona y teniendo hijos. Después, tú eres un espíritu de adulterio, porque te quieres casar con otra, y tú eres un espíritu y un templo de muerte. ¿Por qué? Porque en ese espíritu, tú te casas con otro, y tú llevas un espíritu de adulterio en ti, y esa persona dice, y el que se case con el repudiado o repudiada, también será llamado adúltero, ni que nunca has tenido relaciones con nadie ni nada, pero si tú te casas con él, te haces una sola carne, y ese espíritu también por la carne viene a ti y se mete el espíritu de adulterio, y así se destruyen todas las cosas en la tierra, porque no aman a Dios, porque prefieren la carne, y no hacen lo correcto, no hacen la voluntad de Dios. No pueden decir que todo su pobreza y males y lo incorrecto en sus vidas es la voluntad de Dios en sus vidas. Es porque ustedes han escogido. No hay que ser hipócrita delante del Señor. Es escoger entre Dios y su voluntad, creerle a Dios y hacer su voluntad, saber que la voluntad de Dios en nuestra vida es todo lo correcto, la santidad, la verdad, la justicia, hacer todo como Dios mandó, el matrimonio, todo que sea en Dios. Y eso es la voluntad de Dios. No echen la culpa de tus errores a Dios. Porque si vives en Dios, vas a amar a Dios y preferir a Dios y hacer lo correcto. Porque yo te digo que si tú no haces, le demuestras a Dios que no lo amas, que no prefieres su voluntad en tu vida. Porque si tú tienes un matrimonio, un hijo por allá, te casas por acá, estás completamente viviendo en la carne, y aunque tú vayas a la iglesia y hagas muchas cosas, tú le demostraste a Dios que no lo preferiste. Y tú no estás en Dios y su voluntad. Tú no estás en el cielo. Preferiste la carne ante lo correcto de Dios.
Entonces en esas cosas no te hagas engañar, no te hagas el ciego ni seas hipócrita. Tú sabes a quién sigues y a quién amas. Si amas a Dios y su Espíritu, pues Él manda vivir en el Espíritu, en la verdad y en lo correcto. O amas la carne y sus deseos, y por la carne dejas todo lo de Dios, dejas todo lo que Dios mandó, y haces todo lo contrario al Espíritu, y vives todo lo contrario al Espíritu. Entonces no llores a Dios diciendo que por qué te pasan todas esas cosas. Si nosotros somos los que escogemos en Dios, somos libres en Dios, pero los espíritus del mundo, de deseo y de la carne te hacen esclavo, por lo cual tú no puedes dejarlo. Pero tú, cada uno decide a quién le sirve. Nadie puede servir a dos señores. O le sirves a Dios, al bien y a la justicia y al amor, o le sirves a la carne, a los deseos y al mundo. Entonces, mis amados, a lo que voy, que hacer lo correcto en Dios, dejar todo por Dios. No es necesario decir que dejes de trabajar y todas esas cosas, mas todo tiene que ser guiado por Dios. Tener a Dios en nuestro corazón, para que Él sea nuestra guía, porque tener a Dios es lo correcto. Vivir en Dios, hacer lo que Dios manda, creerle a Dios y hacer todo lo correcto en verdad, porque tú estás decidiendo en cada momento a quién sigues, quién es tu verdad, quién es al que amas. Porque no puedes decir que amas a Dios si no haces lo que Él te manda, si haces todo lo contrario a lo que Él dice, si no haces la justicia que Él dijo que hicieras, si no cumples la ley, si andas fornicando y adulterando, si andas haciendo todo en contra de Dios, aún vayas a una iglesia, hagas lo que hagas, estás ciego. No tienes a Dios en ti, no tienes el amor de Dios en ti, porque andas haciendo destrucción de Satanás, andas destruyendo, eres templo de mal, eres templo de maldad, donde tú estás o a quien te allegas, tú le pones pecado y entras con pecado y le trabajas a Satanás, matando a esa alma, matándolo, llevándolo al infierno, siendo un trabajador de Satanás, no trabajando en Dios y en la justicia, y hablando la justicia y la verdad, predicando la verdad de Dios, hablando la verdad y lo justo, hablando lo justo en todo, en el matrimonio, en todo, que sea santo, que sea lo correcto en Dios, porque para Dios no es necesario que se case. Dios lo habla en su palabra y lo dice muy claramente, dice, mejor le quedase al soltero o a la soltera que se quedase siendo así para trabajar mejor a Dios, pero si se casa no peca. Entonces el matrimonio es una gracia de Dios por misericordia, para que tú hagas lo correcto, para que tú en Dios ames a esa persona, para que busques lo que Dios te ha dado y en Dios todo sea correcto. O sea, es una misericordia, es algo que Dios te permite. Pero si tú te equivocas y haces lo incorrecto para volver a Dios, si esa persona que después tú te llegaste en pecado por deseo, si te quieres arrepentir a Dios, después tú pierdes todo eso que Dios permitió, porque no es necesario. Si tú quieres permanecer en la salvación, pierdes eso. Pierdes todo de alguna vez volver a estar con una persona, de volver a sentir que amas a tu esposa o algo, porque nunca tuviste esposa. Tú adulteraste, tú fornicaste, perdiste eso. Y si quieres volver a Dios, te alejas de la carne. No te puedes volver a casar con otra persona. No puedes hacer hasta que Dios lo permita. Todo eso es hasta la muerte. Si Dios lo permite, y si Dios no lo permite, nunca jamás que te cases, porque jamás en tu vida esa persona murió. Y aunque Él viva una vida en el mundo, tú sigues ligado a ella. Por tu error, no por culpa de Dios. Por tu error, por no hacer lo correcto en Dios. Porque Dios permitió eso solo por misericordia. Para el que quiera casarse, Él puso sus reglas. Y el que no respete esas reglas, Él perdió. Pero si Él tiene esa persona y se casa con otra, Él perdió a Dios. No amaste a Dios. No preferiste seguir lo correcto en Dios. Entonces tú perdiste a Dios. Perdiste la gracia de Dios. Perdiste tu salvación y perdiste todo por preferir seguir la carne y sus deseos. No lo de Dios, no lo del Espíritu.
Entonces entiende